Advertencia. Esto es ficción. La candidata presidencial es una novela de suspenso político que recrea la actualidad de Colombia y sus principales actores. Se vale de situaciones imaginadas, diálogos inventados y personajes ficticios. En otras palabras, no se confunda. La candidata presidencial es una caricatura de la realidad, una parodia, un ejercicio de imaginación. Esta es una novela de ficción coyuntural. Lunes 25 de enero de 2021. El sucesor y único hijo varón del hombre más rico de Colombia se comunicó por radio con la torre de control del Governor's Harbor, en la isla de Eleuthera. Confirmó en inglés la instrucción para el aterrizaje de su Beechcraft King Air de 2 motores y turbopropulsión. Clear to land runway 15, November 610. La candidata iba en uno de los asientos de atrás, a la derecha. Viajaba con ese sentimiento recurrente de amargura y resentimiento, un viejo conocido que la impulsaba a levantarse todos los días. Ella detestaba a los delfines, a todos aquellos que brillaban cabalgando en los apellidos de sus padres: los Sarmiento, los Ardila, los Santo Domingo, pero también los Uribe, los Santos y los Galán. Sobre todo, se detestaba a sí misma, y lo sabía aunque en ocasiones evadiera la reflexión. Se detestaba, no solo por haber sido incapaz de encumbrar a su propio delfín, a su hijo Camilo, sino por no haberlo salvado de pudrirse hasta el suicidio en una cárcel de Estados Unidos. Tomaron Queens Highway en dirección sur. Eleuthera es una isla particularmente larga y muy angosta. El recorrido por carretera de punta a punta es de 150 kilómetros, pero el ancho, en la mayoría de tramos, no supera los 3 kilómetros. La candidata casi disfrutó el trayecto. El olor de los cultivos de piña, el aire salado en sus labios y el viento fresco chocando en sus párpados. El lugar tiene un embrujo irrechazable. De entre todos los lugares del mundo, allí encontró la libertad Lenny Kravitz, el cantante, a quien le bastó una noche para decidir que ese sería su nuevo hogar. Algo parecido le ocurrió a Luis Carlos Sarmiento padre cuando visitó la isla por primera vez, con la intención de comprar una mansión. Ambos llegaron allí huyendo de la pandemia y creyendo que solo se quedarían por 1 o 2 semanas. Sin embargo, lo que debía ser una casa de recreo se volvió una casa de todos los días. En el caso de Kravitz, por decisión propia. En el caso de Sarmiento, por la cantaleta infinita de su hija menor. «Llegaron», le dijo Luz Ángela a la coordinadora de la casa, acomodándose el tapabocas. «Que se laven bien las manos y que pasen por el tapete». De todos los lugares en los que pudieron haberse sentado, escogieron el más incómodo. Unas poltronas de terraza ubicadas sobre el césped, entre la piscina y el mar. Cuando Luis Carlos hijo llegó a aquel punto, le hizo el comentario a su hermana, aprovechando que la candidata seguía en el baño. «Está como chistoso esto aquí. Nos podríamos sentar allá. Ahí también es ventilado». «Aquí llega más brisa», respondió Luz Ángela, cortante y convencida, con la certeza de quien ha recorrido el terreno haciendo pruebas de dónde fluye mejor el viento. «Mi papá va a cumplir 88 años, Junior. Ya está vacunado, sí. Pero ¿qué sacamos con todo el esfuerzo que hicimos si igual termina contagiándose? La vacuna no es 100% efectiva, lo sabes. Me lo traje para acá, para cuidarlo, para evitar que le prendan el virus ese, peleando con todo el que ha venido a pasearse aquí como Pedro por su casa, porque aquí ha venido todo el que ha querido. Aquí pasó Año Nuevo Adi con el niño, estuvo Manuela con el novio, como si nada, como si no hubiera pandemia. Pero la mala del paseo, ¿quién es? Pues yo.
Soy la villana que no lo deja ver a los nietos, la que mejor dicho le dio paraíso por cárcel, la villana pues que le está quitando sus últimos días de felicidad en esta tierra. Eso soy yo para todo el mundo, a pesar de que soy la que lo cuida, la que le corta el pelo, la que dejó al marido por allá en Londres por venir a cuidarlo, la que se la pasa llamando a El Tiempo a ver si se despiertan, a ver si cubren las noticias de mi papá como tiene que ser, porque lo que no puede ser es que a estas alturas, cuando mi papá ya está sobre lo divino y lo humano, vengan a dañarle la imagen, a destruir su reputación y tirársele el buen nombre. Yo creo, y aquí bajó el volumen de la voz cuando vio que la candidata se acercaba, yo creo que los achaques que tiene, más que por la edad, son por esa campaña contra él que lo tiene tan afectado. Luz Ángela se puso de pie y saludó. Qué rico que estés acá. Perdona que no me acerque. Las muestras de afecto también nos las quitó el coronavirus. Pero bueno, si estás aquí es porque te queremos y te valoramos. Yo sé, respondió la candidata. Estoy muy agradecida y feliz de verlos. No deben ser muchas las personas a las que invitan. Ni a mis hermanos, admitió Luz Ángela. No te imaginas los problemas que he tenido con ellos. Entenderás que debo ser más cuidadosa que nadie porque estoy viviendo aquí con mi papá. ¿Cómo está él?, preguntó la candidata. Pues yo creo que bien en general. Lo vacunamos el 20 de diciembre, la primera dosis, un día antes que a Biden. Ya le pusieron el refuerzo. Igual nos cuidamos porque la vacuna no es 100% efectiva, pero ya por ese lado estamos más tranquilos. De resto pues, Dari tiene sus cosas propias de la edad, lo normal, pero justo estaba hablando con Junior de todo el palo que le han venido dando en los últimos años y eso lo afecta. Eso que pasó con el puente que se cayó, pues claro que fue una tragedia, pero ¿qué tiene que ver mi papá? Fue que él lo construyó, ¿no? Él sí preside diferentes juntas directivas, da línea y consejo y pregunta y opina y todo lo que tú quieras, pero el que dirige Coviandes es otro. Y el que diseñó el puente fue otro, y el que lo construyó, y el que hizo la interventoría, pero la foto que siempre aparece es la de mi papá. Se cayó puente que construyó Luis Carlos Sarmiento, ¡pam!, foto de mi papá. Igual con Odebrecht. Nadie se puede imaginar a mi papá pues escuchando de un soborno y quedándose callado, pero la foto que ponen de quién es cada vez que hablan del tema, de mi papá. Bueno, ya ponen más la mía también, aclaró Luis Carlos hijo. Ese walk of shame que hice saliendo de los juzgados en Palo Quemado no fue gratuito, fue para ponerme en los reflectores. Lo que pasa es que tampoco ayuda que tengamos el mismo nombre, porque cuando dicen Luis Carlos Sarmiento, la gente sigue pensando en mi papá. En buen momento son dueños de un periódico como El Tiempo, que les sirve para decir lo que necesitan, comentó la candidata. ¡Ja! Soltaron los dos hermanos. El Tiempo nos sirve exactamente para 3 cosas, advirtió Luz Ángela. Para perder plata y para perder más plata. Ahí el problema es que a Pombo hay que, como dice mi papá, arrearlo, sobre todo en los temas que afectan su reputación. Mira lo que pasó en diciembre con la noticia falsa sobre mi papá, dizque diciendo que el salario mínimo era muy alto y que los pobres no tenían de qué quejarse, ¿ah? Y la noticia falsa estaba montada sobre un... ¿cómo se dice? Sobre un formato de El Tiempo. O sea, parecía que era una noticia de El Tiempo. Pues me tocó llamar, ¿puedes creer? Me tocó decirle, Roberto, ¿no será bueno que en el periódico desmientan eso? Mira, Roberto, me están llamando y está cogiendo vuelo esta noticia. Ah, para no ir muy lejos, ayer Petro salió con la soberana ridiculez de emitir billetes para los más pobres. Ah, y no contento con eso, cuando le cayeron encima con toda la razón por semejante propuesta tan pendeja, y me perdonas que ya empiece a hablar así, al idiota de Petro le da por mandarle un varillazo a mi papá. Que dice que para mi papá, si se emiten billetes, hágame el favor, ¿de dónde? ¿Cuándo le han regalado a mi papá un peso? Al contrario, no hay familia en este país, no la hay, que haya puesto más plata que nosotros en impuestos, en obras sociales, en trabajo para la gente, que eso es lo que necesita la gente, trabajar, que haya empleo. Luz Ángela estaba tan metida en su discurso, en la liberación que se siente cuando se vomita una perorata, que tardó en darse cuenta que su papá se dirigía hacia ellos en pasos cortos y lentos, apoyándose en un enfermero que llevaba una silla en la otra mano. El viejo
Se veía algo pálido, con poco aliento y con menos pelo. «Tráigale un tapabocas a mi papá», instruyó al enfermero. No, dijo Luis Carlos padre molesto, pero sin fuerza en la voz, como es apenas comprensible en quien lleva más de 80 años usando sus cuerdas vocales. Una cosa es prevenir, pero otra cosa es exagerar. «¿Ven?», dijo Luz Ángela con claridad, pero en voz baja, señalándose a ella misma. «La mala del paseo». «¿Cómo estás?», saludó el octogenario empresario a la candidata. «Muy bien», respondió ella de pie. El enfermero puso la silla al lado de Luz Ángela y ayudó a Luis Carlos padre a sentarse. «Me agrada saber que contamos con tu consejo de nuevo. No habíamos sabido de ti en años. ¿Vas a ser candidata otra vez?». «Pues, por lo pronto, en lo que estoy interesada es en ayudarlos. Aquí me estaban poniendo al día sobre Petro, sobre el tiempo». «Petro es el tema que más me preocupa», admitió Luis Carlos padre. «Me ataca para que la gente nos vea como a David frente a Goliat. Es una estrategia muy inteligente. La gente siempre apoyará en masa a David. Por eso es tan peligroso. Sería nefasto que llegara a la presidencia. Va a acabar con este país y, de paso, va a reescribir a su antojo la historia de los Sarmiento y de lo que yo personalmente he construido». «La historia no la escriben los políticos», aseguró la candidata. «La historia la escriben los periódicos. Ustedes son ahora los dueños de El Tiempo. Están sentados en una máquina de propaganda y francamente no entiendo la prevención que tienen de usarla. ¿Por qué los políticos sí pueden y ustedes no? ¿Por qué los otros empresarios sí pueden y ustedes no? Ustedes son los únicos que ven a su propio medio como si fuera un jarrón prestado, como si tuvieran que pedir permiso para tocarlo. Los Gilinski, los Santo Domingo y los Ardila, todos, controlan sus medios sin asco». Luz Ángela asintió, como haciendo cara de «me consta por lo que cuenta mi marido». Luis Carlos hijo preguntó: «Pero, ¿y eso cómo se hace sin generar tanto ruido? Yo no quiero que estén diciendo que nosotros nos metemos en lo que se publica o en lo que se deja de publicar». «¿Y luego no dicen eso ya?», cuestionó la candidata. Los demás se quedaron pensando, como quien jugando ajedrez recibe un jaque. ¿Saben qué ha dicho Daniel Coronel sobre este tema de los dueños de los medios de comunicación?, indagó la candidata. «¡Ja! Ese que es más papista que el Papa». «Exactamente. Él, que es más papista que el Papa, ha dicho que el dueño de un medio de comunicación no tiene derecho de cambiar los titulares que pone el director, pero sí puede despedir al director». Junior se apresuró a rechazar la idea. «Pero eso sí que haría ruido, echar a Pombo». La candidata chasqueó con algo de impaciencia. «No lo tomen todo tan literal. Pombo es un tipo muy orgulloso, casi diría que es una diva. No hace falta despedirlo, solo díganle que no les gusta su trabajo. Les garantizo que si le dicen eso hoy mismo, que no están conformes con su trabajo, a más tardar mañana les pone en bandeja su renuncia». Los hermanos Sarmiento masticaron un poco la idea y luego voltearon a ver a su papá. El patriarca se quedó callado. «Mi sugerencia es que busquen a alguien cuya única agenda sea convertirse en director del Tiempo. Alguien que valore tanto esa posición, que haga lo que sea necesario para quedarse ahí, y todo lo que se necesita para quedarse ahí es mantenerlos a ustedes contentos». «O sea, alguien que básicamente haga caso», interpretó Luz Ángela. «No es tan básico como eso», replicó la candidata. «Ustedes necesitan un soldado, pero no cualquier soldado. Hay dos tipos: los que en efecto hacen caso de todo
sin dudarlo, pero a los que siempre hay que decirles a dónde disparar. Los otros, en cambio, saben a dónde quiere disparar el general y disparan, sin que les tengan que dar la orden de apretar el gatillo. A los hermanos Sarmiento les costó entender la analogía. A Luis Carlos Padre, no. Lo que nuestra estimada amiga quiere decir es que debemos poner un director lo suficientemente entendido para que titule como nosotros queremos, pero sin que haga falta llamarlo para dictarle el titular. Usted acaba de escuchar una versión audionovelada de La Candidata Presidencial. El capítulo completo lo encuentra en elespectador.com. Allí se puede interactuar con diferentes enlaces en los que descubrirá la realidad, las noticias y publicaciones que inspiran esta trama de ficción. ¿Quiere hablar con la candidata? Escríbale a candidatapresidencial@gmail.com o converse con ella por Twitter. La encuentra como @lacandidata.